Vamos a platicar con Álvaro López Ríos. Él es el presidente, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, a quien tenemos en la línea telefónica, y agradezco esta comunicación. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. El pasado 1 de mayo, el lunes, la UNTA, esta organización que dirige, pues marchó precisamente en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Y bueno, pues es para visualizar, para dejar ver cómo se encuentran los trabajadores del campo. Y quisiera precisamente esto, Álvaro, que nos platiques cómo se encuentran los campesinos, cómo llegamos a esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo, porque a veces en el discurso político pues todo está muy bien, pero ustedes que viven de cerca las condiciones de los trabajadores del campo, ¿qué es lo que están enfrentando en este momento? Miguel, el campo hoy se encuentra en una situación bastante crítica, merced a que el actual gobierno canceló toda la política pública que durante años las organizaciones y los productores logramos conquistar en términos de presupuesto y de programas sociales. Y el otro tema es que la política social del actual gobierno pues solo contribuye con los subsidios sociales a mantener la brecha de la desigualdad, porque lo mismo apoyan a un jornalero agrícola o a un pequeño ejidatario que a un magnate. En el caso del programa de adultos mayores, me pueden apoyar a mí como pequeño productor, pero también pueden apoyar a el rico más importante de este país. Entonces, la política social solo mantiene la desigualdad y no genera un circuito virtuoso, pues porque el subsidio va al consumo y en el campo se ha dejado de cultivar la tierra. En el campo se ha dejado de producir y muestra de ello es que en el transcurso de este gobierno las importaciones agroalimentarias han aumentado constantemente a tal grado de que la autosuficiencia y soberanía alimentaria que este gobierno prometió lograr, pues se va a ver seguramente frustrada porque hoy producimos menos e importamos más. ¿Esto qué significa? Pues significa que la inflación en materia de alimentos del campo va a continuar porque hay escasez, porque no hay suficiente producción y porque la gente se ha acomodado a los subsidios sociales para sobrevivir y no se hace un esfuerzo para que la tierra que tenemos se haga producir con eficiencia, con alta productividad y por supuesto con rentabilidad para los pequeños y medianos productores. Álvaro, aquí quisiera comentar algo porque llama la atención que, y de hecho aquí en este espacio informativo lo hemos dado a conocer, México es uno de los pues principales actores en la producción de algunos alimentos, algunos frutos, el aguacate, hoy hablamos del limón, bueno, muchos alimentos que producimos en México y que somos el primero, el segundo, el tercer productor. ¿Por qué esto entonces no se ve reflejado en el campo mexicano, en las condiciones de los trabajadores? ¿Por qué podemos celebrar que somos un importante productor de alimentos, pero al mismo tiempo no tenemos esta autosuficiencia y también al mismo tiempo pues los trabajadores no están en las mejores condiciones que deberían por los datos que se dan en el sector primario de la economía? Mira, Miguel Reyes, esto no sucede así porque el modelo de desarrollo a partir del Tratado de Libre Comercio significó sacrificar la agricultura campesina de pequeños y medianos productores y se privilegió la producción de las empresas que producen para la exportación. En eso hay razón.
pero si tú revisas o revisamos las cifras en importación de maíz, de trigo, de sorgo, de soya y oleaginosas, verás tú que la balanza comercial agroalimentaria sin tequila y cerveza es una balanza deficitaria creciente. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos en la mesa lo que consumimos, el 46% de lo que consumimos en la mesa los mexicanos viene de importación. Esta circunstancia pues nos obliga a lanzar una alerta de que la política agropecuaria y agroalimentaria está equivocada, porque no basta que haya subsidios sociales para que esto incremente la producción. Y no solamente no se ha incrementado, la producción ha bajado la superficie agrícola sembrada, tanto en riego como en temporal. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un pequeño agricultor de giral de 18 hectáreas en mi tierra, en Guanajuato. Sembraba 9 de riego y 9 de temporal. Hoy solo siembro las de riego porque es inviable, es imposible recuperar la inversión en la agricultura de temporal. Y entonces lo que tuve que hacer es pues, plantar agaves en una zona con denominación de origen, pues porque no hay apoyos, no hay estímulos para que los agricultores de temporal, los pequeños ejidatarios y comuneros y propietarios, pues tengan apoyos para incentivar la producción primaria. Entonces, mientras no haya una política que le apueste a desarrollar la agricultura familiar, la pequeña agricultura, la mediana agricultura, pues la agricultura de este país está en manos de los poderosos empresarios que se dedicaron a exportar. Ve el ejemplo de las berries en Jalisco. Jalisco es ahora el principal productor de berries junto con Michoacán en México, pero es a partir de los últimos 10 años. Y las berries es un producto que ahora está desplazando al aguacate, porque hay competencia con otros países en producción de aguacate o con los propios americanos. Entonces, nuestra agricultura, nuestro campo está en el abandono, está en la crisis, estamos frente a un grave riesgo de hambruna, de más pobreza, de más marginación, porque no bastan los subsidios sociales, que no son generadores de producción ni de incremento a la producción. Y, por ejemplo, estas medidas que están anunciando también sobre desaparecer Financiera Rural, ¿de qué manera impactaría a los campesinos de México, Álvaro? Mira, el actual gobierno tiene razón en desaparecer algunas instituciones que no son de utilidad. Te voy a comentar, el ejemplo de la financiera no nos servía a los pequeños productores, porque se dedicaron a darle crédito a medianas y grandes empresas, y este gobierno solamente le faltó que haga una auditoría a la cartera vencida de la financiera, la que se generó en este sexenio y la que se generó en los últimos 2 sexenios, que ronda alrededor de los 46,000 millones de pesos. Porque hay cosas que se hicieron en el pasado, fíjate. Por ahí en los tiempos del gobierno de Calderón, se le dio un crédito a la Armada de México para que construyeran sus astilleros barcos para la flota de vigilancia del mar territorial y patrimonial nuestro. Y cuando se le aprobó un crédito millonario, después ese crédito convocaron a un consejo de administración para que ese crédito se delegara a los astilleros de Vigo, España. Y danos razón si hubo barcos, y danos razón dónde quedó el dinero, o en esos tiempos incluso se le derivaron créditos a aeropuertos, a hoteles,
y a empresas automotrices, hazme favor. Entonces, no le servía al sector social del campo, que son 4,5 millones de pequeños productores, el que existiera una financiera que no nos daba crédito a nosotros, que se lo daba a medianas y grandes empresas. Entonces, cuando se dio el caso, hubo gente que a mí me dijo, oye, ¿por qué no la defienden? Digo, ¿cómo la voy a defender? Si no nos sirvió, no nos daban crédito a nosotros. Había un programa en el sexenio pasado que se llamó Apoyo al Pequeño Productor, que era una línea de crédito de hasta 300,000 pesos con tasas al 6%. Esa nos servía, pero al final del sexenio pasado la cancelaron y solamente dejaron la financiera para apoyar a medianas empresas. Y si tú te fijas, lo que hoy es público de que 10 empresas son las que traen ahí el 70% de cartera, estamos hablando de la cartera actual, pero la cartera pasada está vinculada a créditos millonarios, a empresas que no tenían nada que ver con el sector rural. Claro. En caso de desaparecer la financiera, de todos modos, y por las circunstancias que viven los campesinos y de la cual nos ha dado cuenta Álvaro, pues necesitan por lo menos quién va a sustituir y que ahora sí se den a los pequeños campesinos estos financiamientos. Es decir, tampoco se les puede dejar sin instituciones de este tipo. ¿Habría alguna propuesta por parte del sector campesino para sustituir a esta financiera o diseñar otros esquemas de financiamiento para que puedan salir de estas condiciones adversas? Mira, yo he hecho esfuerzos por dialogar con el gobierno, no es fácil, no hay espacios de diálogo para dar los puntos de vista y proponer mecanismos que sustituyan la ausencia de una banca dedicada al sector. Seguramente, como somos gente de Guarache, pues no podemos entrar a Palacio Nacional porque ahí solo reciben con tapete rojo a los grandes empresarios y a los ricos de este país. Nosotros estamos fuera de eso. Estamos en espera de que este gobierno pudiera hacer un acto de autocrítica y de reflexión para evaluar lo que han estado haciendo y lo que han dejado de hacer con el campo, porque el campo está en una situación de veras muy grave. Tú vas a cualquier lugar del campo y le preguntas a la gente que cómo está y te van a decir que de la jodida, porque el gobierno retiró todo y solo dejó algunos programas clientelares que manejan mal y a destiempo. ¿Cuál sería entonces, Álvaro, y para concluir, porque además esta administración federal pues ya prácticamente le queda 1 año y medio, es decir, difícilmente se podría revertir este daño o implementar políticas diferentes porque esta es manejada con mucha ideología y así ha sido. Pero ¿cuál va a ser el legado entonces de la administración de la llamada 4T en el campo mexicano? En materia de campo, el legado es una grave crisis, falta de alimentos y crecientes importaciones de alimentos. Es una área de oportunidad, digamos, aunque se escuche un poco optimista, pero pues en un momento dado buscar a quienes están aspirando a la presidencia para el próximo sexenio, ya comenzar a tener acercamientos con ellos precisamente para plantearles esta problemática y darles algunas propuestas. ¿Se estaría considerando allá en la UNTA, Álvaro? Sí, por supuesto que nosotros somos partidarios de que el gobierno y los actores políticos tengan en consideración las necesidades del sector rural, y una de ellas pues es la existencia de un organismo que pueda otorgar crédito, pero crédito pues a los pequeños y medianos productores, porque las instituciones Banco Rural y los anteriores y ahora la Financiera Rural
que va a desaparecer por decreto, pues en el camino los pervirtieron y en lugar de ser destinatarios, instrumentos para los pequeños productores, se convirtieron en instrumentos de privilegiados para obtener grandes cantidades de créditos que, te insisto, el gobierno antes de liquidar la financiera debió de haber aplicado una auditoría a la cartera vencida, la pasada y la actual, porque eso determinaría en manos de quién fueron a parar cuantiosos recursos que rondan los 46,000 millones de pesos, y no solamente los 8,000 de los que hablan del actual gobierno. Y habría además que generar en sustitución de la financiera rural pues un nuevo organismo, o generarle al Banco del Bienestar, que no ha operado, pero bueno, podemos darle el beneficio de la duda, que en el Banco del Bienestar generaran una línea específica para financiamiento crediticio al campo, pero a los verdaderos productores, no a gente que ni lo necesita o que están en otras áreas que no tienen que ver con el campo. Así es. Pues Álvaro, muy interesante la charla. Así están las condiciones del campo mexicano y así está la política agropecuaria que se ha manifestado en este sexenio, ¿no? Quisiera despedirme, no sé si viste lo que sucedió en Mexicali. A ver, adelante, Álvaro. Antier en Mexicali, en una reunión de productores que andan viendo el problema del precio del trigo y del maíz, le dieron una golpiza al secretario de Agricultura de allá del gobierno de Baja California. Estuvieron a punto de lincharlo, y ese es el comienzo de la irritación que hay en el campo, y de esa irritación tiene de destinatario a los funcionarios de los gobiernos de los estados y a los funcionarios del gobierno federal. Eso debería ser una alerta. Claro, una alerta. Claro, así es. Pues sin duda, parte de lo que estamos viviendo y parte de las consecuencias. Ojalá que eso tampoco ocurra, porque la violencia pues no es buena y nadie la quiere. Ojalá que también los problemas en el campo se puedan solucionar dialogando. Gracias Álvaro, te agradezco esta charla. A tus Gracias, órdenes, buena tarde.